Muy buenos días o muy buenas tardes a todas y a todos. En este video explicaremos cómo se resuelven problemas de mezcla a través de un ejemplo. En un tanque de 1000 litros de capacidad hay 200 litros de salmuera, mezcla de agua y sal, con una concentración de sal de 0,3 kilogramos sobre litro. En nuestro problema tenemos un tanque que contiene una mezcla de agua con sal, donde originalmente la concentración de sal es 0,3 kilogramos sobre litro. En un inicio, por un grifo entra salmuera al tanque a razón de 6 litros por minuto con una concentración de sal de 0,1 kilogramos sobre litro. Inicialmente, entra por un grifo otra mezcla al tanque. Esta mezcla es de agua con sal, pero la concentración de sal es 0,1 kilogramos por litro. Y la velocidad con que entra la mezcla es 6 litros por minuto. Se sabe que el tanque tiene forma cilíndrica y la mezcla dentro de él es siempre homogénea. Una hipótesis es que la mezcla se mantiene homogénea dentro del tanque, o sea, la concentración en cualquier punto del tanque, aquí, acá o acá o acá, se mantiene constante. En situaciones prácticas, esto significa que la concentración de la mezcla dentro del tanque se mantiene aproximadamente constante, o porque el tanque es muy grande, o porque la mezcla dentro del tanque se remueve, etc. Además, por una llave de salida, desde el tanque fluye mezcla al exterior a razón de 4 litros por minuto. Este tanque tiene un grifo que permite la salida de la mezcla que está en su interior a 4 litros por minuto. Cuando la cantidad de salmuera llega a la mitad de la capacidad del tanque, el flujo de entrada de la salmuera se reduce a 2 litros por minuto. Nuestro proceso tiene dos etapas. La primera etapa transcurre desde el momento inicial hasta que la mezcla dentro del tanque llegue a la mitad de la capacidad del tanque. Una vez que la mezcla llega a los 500 litros, ocurre un segundo proceso. En este segundo proceso, el grifo de entrada se cierra un poco y la mezcla que estaba entrando inicialmente a 6 litros por minuto empieza a entrar a 2 litros por minuto. Hay una reducción de la velocidad inicial con que la mezcla entra al tanque de 6 a 2 litros por minuto. En esta segunda etapa, este grifo de salida se conecta a un filtro. Este filtro reingresa inmediatamente al tanque un 75% de la mezcla que salió, pero con un tercio de la concentración de impureza. Aquí está saliendo la mezcla del tanque, llega al filtro y la cantidad de impurezas con que sale es un tercio de la cantidad de impurezas con que entró. Al llenarse el tanque, todas las llaves se cierran y por lo tanto no hay entrada de mezcla ni por la entrada de la izquierda ni por la de la derecha y tampoco hay salida de mezcla. Y nos preguntan cuánta cantidad de sal habrá en el tanque en todo el tiempo. En los problemas de mezcla que involucran un depósito, nosotros utilizaremos una variable independiente para representar el tiempo. Por ejemplo, aquí representaremos el tiempo con la variable independiente t, que puede estar dado en minutos, segundos, horas, años, etc. Utilizaremos una función para representar la cantidad de sustancia que hay dentro de la mezcla. Acá llamaremos xt a la cantidad de sustancia que hay en la mezcla que está dentro del depósito en el tiempo t. Y utilizaremos otra función para denotar el volumen de la mezcla. Aquí v sub t será el volumen de la mezcla que está dentro del depósito en el tiempo t. Con estas funciones podemos describir la evolución de la mezcla que está dentro del depósito. Con ese fin se utilizan las ecuaciones cinéticas generales. Como V denota al volumen de la mezcla que está dentro del recipiente, la derivada de la función V será la velocidad con que cambia el volumen de la mezcla dentro del recipiente. Esta velocidad es igual a la velocidad total con que entra mezcla al depósito menos la velocidad con que sale mezcla del depósito. En este caso, que hay dos mezclas entrando al depósito, la velocidad con que entra la mezcla al depósito es la suma de estas velocidades. Y en este caso la mezcla sale por un solo grifo del depósito, así que esta es la velocidad con que sale la mezcla del depósito. La función xt representa la cantidad de sustancia que hay dentro de la mezcla.
Su ecuación cinética general es velocidad con que entra esta sustancia al depósito, típicamente entra dentro de las mezclas, menos la velocidad con que sale la sustancia del depósito. Bajo hipótesis relativamente generales, la derivada de xt, o sea la velocidad con que cambia la mezcla dentro del depósito, es igual a la suma de la concentración de sustancia que hay en las mezclas que están entrando al depósito, que por ejemplo está entrando la mezcla 1, está entrando la mezcla 2. Tenemos dos mezclas entrando al depósito en este ejemplo. Entonces, sería la concentración de la sustancia que hay en la mezcla 1 por la velocidad con que entra la mezcla 1 al depósito, más la concentración que hay de la sustancia en la mezcla 2 por la velocidad que entra la mezcla 2 al depósito. Si hubiera una mezcla 3 sería la concentración de la sustancia que hay en la mezcla 3 por la velocidad con que entra la mezcla 3 al depósito, y así sucesivamente hasta cubrir todas las entradas de mezcla en este depósito. En este ejemplo tenemos una sola salida, por tanto la velocidad con que sale la sustancia del depósito es igual a la concentración de la sustancia dentro del depósito por la velocidad que sale la mezcla del depósito. En nuestro caso, la concentración de la sustancia en la mezcla que hay dentro del depósito es igual a la cantidad de sustancia que hay en la mezcla sobre su volumen. Recordemos que nuestro problema tenía dos etapas. Había un primer proceso que ocurría desde el instante inicial hasta que la cantidad de mezcla llegaba a la mitad del volumen del tanque, y un segundo proceso que ocurre después que el tanque se llene a la mitad y sigue entrando mezcla. Lo primero que se hace es que se estudia el volumen de la mezcla, cómo evoluciona el volumen de la mezcla. En nuestro problema tenemos dos procesos, así que tenemos que estudiar cómo evoluciona el volumen de la mezcla dentro del primer proceso y el volumen de la mezcla dentro del segundo proceso. En el primer proceso recordemos que entraba mezcla al tanque con velocidad de 6 litros por minuto y una concentración de 0,1 kg sobre litro, y salía mezcla del tanque con una velocidad de 4 litros por minuto. V sub t representa el volumen de la mezcla que está dentro del tanque en el tiempo t. En nuestro caso, el tiempo lo vamos a dar en minutos y el volumen lo vamos a dar en litros. O sea que cuando hablemos y digamos t igual 4, estamos refiriéndonos a que han transcurrido 4 minutos. V en 4 representa la cantidad de litros que hay en el tanque después de 4 minutos. Si llamamos t sub m al tiempo en que el tanque se llena hasta la mitad, entre 0 y t sub m, la variación del volumen de la mezcla va a ser igual a la velocidad con que entra mezcla al tanque, que es 6, menos la velocidad con que sale mezcla del tanque, que es 4. Por lo tanto, la derivada del volumen en el tiempo t es igual a 2, y usando el teorema fundamental del cálculo obtenemos que el volumen en el tiempo t menos el volumen en el tiempo 0 es igual a la integral definida desde 0 hasta t de la derivada del volumen en el tiempo s de s. En nuestro caso, la velocidad con que varía el volumen es constante y es igual a 2. Por tanto, esto sería igual a la integral desde 0 hasta t de 2 de s, que eso es igual a 2t. Despejando, tenemos que el volumen es igual al volumen inicial más 2t, y nuestro volumen inicial es 200, porque inicialmente había 200 litros de agua con sal. Así que tenemos que el volumen en el tiempo t es igual a 200 más 2t litros. Esto es válido hasta que la cantidad de mezcla llega a la mitad de la capacidad del tanque. El tanque tiene 1000 litros de capacidad, así que la mitad de la capacidad del tanque es 500 litros. Tenemos que calcular el tiempo en que el volumen llega a 500 litros. Así que sustituyendo en esta expresión nos queda 200 más 2, el tiempo en el que el tanque se llena a la mitad, es igual a 500, porque esa es la mitad de la capacidad del tanque, de donde tenemos que nuestro T sub m, que es justo en el instante de tiempo donde el volumen del tanque llegó a la mitad, es igual a 150 minutos. En el segundo proceso, una vez que el tanque llegó a la mitad, se abre otro grifo. En este grifo entra el 75% de la mezcla que sale. El primer grifo se cierra un poco, de tal manera que de los 6 litros por minuto que originalmente entraban de mezcla, entran ahora solo 2.
Como la velocidad de salida de mezcla del tanque es 4 litros por minuto, pasa por el filtro deriva el 25% de la mezcla a otro recipiente y el 25% de la mezcla regresa al tanque. La velocidad con que sale, que es 4 litros por minuto, se transforma en 4 por 0.75 litros por minuto. O sea, en un minuto salen 4 litros y aquí en un minuto entraría el 75% de 4 litros. Así que en la segunda etapa tendremos que la derivada del volumen de la mezcla dentro del tanque es igual a la velocidad con que entra mezcla al tanque. En este caso entra la mezcla 1 con 2 litros por minuto y entra la mezcla 2 con 4 por 0,75 litros por minuto, menos la velocidad con que sale mezcla del tanque, que en este caso es 4. Efectuamos las operaciones y nos queda que la derivada del volumen es igual a 1. Así que desde el tiempo en que el tanque se llenó a la mitad hasta que se llenó completamente, tenemos que el volumen en el tiempo t menos el volumen en el tiempo t sub m, que es 150, es igual a la integral desde t sub m hasta t de la derivada del volumen. Esto es por el teorema fundamental del cálculo. Y en esta segunda etapa la derivada del volumen es 1. Así que la integral desde tm hasta t de 1 de s es t menos t. Pero la capacidad del tanque es 1000 litros, así que la mitad es 500. Así que nos quedaría 500, el volumen en tm, 150 es el tiempo que se llenó la mitad. 500 menos 150 es 350 más t. Así que el volumen del tanque en el segundo proceso es 350 más t. El tiempo final es cuando el tanque se llena completamente, así que 350 más el tiempo final tiene que dar 1000, de donde obtenemos que el tiempo final es 650 minutos. En el segundo paso estudiaremos la cantidad de sustancias que hay en la mezcla. Recordemos que la evolución de la mezcla en el tanque se divide en dos procesos. El primero de estos procesos ocurre hasta que el tanque se llena a la mitad. En ese proceso entra mezcla por un solo grifo al tanque y sale mezcla por otro grifo del tanque. Entonces, la ecuación cinética sería la concentración de sustancia en la mezcla que entra en el tiempo t, en este caso es 0,1 kg sobre litro, por la velocidad con que entra la mezcla, que es 6, menos la concentración de sustancia en la mezcla que está dentro del tanque por la velocidad que sale la mezcla. La velocidad con que sale la mezcla es 4 litros por minuto y la concentración se define como la cantidad de sustancia sobre el volumen. La cantidad de sustancia de la mezcla que está dentro del tanque es xt y el volumen de la mezcla en el tiempo t es v sub t. Así que la concentración de la sustancia que hay dentro del tanque es igual a xt v sub t. Por lo tanto, la derivada de x es igual a 0.01, que es la concentración de la mezcla que entra, por la velocidad de la mezcla que entra, menos la concentración de la mezcla que está dentro del tanque por la velocidad con que sale, que es 4. Nos queda entonces que la derivada de xt es 0.06 menos 4xt sobre 200 más 2t, de donde se obtiene la ecuación diferencial ordinaria que estoy señalando, simplificando por 2. La cantidad inicial de sustancia que hay en el tanque es el volumen inicial del tanque por la concentración de sustancia, que es 0,3. Así que es igual a 60 litros. Debemos resolver el problema con valores iniciales. La derivada de x con respecto a t es igual a menos 2 xt sobre 100 más t más 0.06 con condición inicial igual a 60. Y esto hay que hacerlo entre el tiempo 0 y el tiempo t sub m, que es igual a 150. Con ese fin, calculamos una función a sub t tal que menos 2 dividido por 100 más t es la derivada de a sub t. Así que el a sub t es cualquier función que es su derivada de menos 200 más 100 más t. Por lo tanto, a sub t es cualquier primitiva de la integral indefinida menos 2 sobre 100 más t, que eso es igual al logaritmo de 100 más t a la menos 2. En el segundo paso,
calculamos la derivada de e a la menos a sub t xt. En este caso, por regla de la cadena, la derivada de la exponencial de menos a sub t es la exponencial de menos a sub t por la derivada de menos a sub t, aquí por la segunda función, más la primera función, que es la exponencial de menos a sub t, por la derivada de xt. Y la derivada de xt está dada por la ecuación diferencial ordinaria original. Cuando sustituimos, este término se simplifica con este otro. Y nos queda que la derivada de menos a sub t xt es igual a 0.06 la exponencial de menos a sub t. La exponencial de menos a sub t es igual a 100 más t cuadrado, así que sustituimos por su valor, 100 más t cuadrado. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, tenemos que esta función, la exponencial de menos a sub t xt, es igual a la función evaluada en el punto 0 más la integral desde 0 hasta t de su derivada. Su derivada es 0.06 100 más t cuadrado. Integrando un polinomio nos queda esta expresión, que es igual a 58 por 10 a la 4 más 0.02 100 más t al cubo. Hemos obtenido esta expresión, así que despejando xt, dividiendo por 100 más t cuadrado, obtenemos la cantidad de sal que hay en el tanque entre 0 y 150 minutos. Una vez que la cantidad de mezcla llega a la mitad del tanque, el grifo de salida se conecta con un filtro. Este filtro reingresa el 75% de la mezcla que estaba saliendo, pero ahora con una concentración igual a 1/3 de la que había originalmente. Así que dentro de la mezcla, la concentración es la cantidad de sustancia sobre el volumen. Así que la concentración de entrada, debido a la purificación que hay en el filtro, sería 1/3 de la cantidad de sustancia sobre el volumen. Como entra el 75% de la mezcla que salía, la velocidad de entrada, que era 4 litros por minuto, se reduce al 75% de 4, que es igual a 3. Y ahora aplicamos nuestra ecuación cinética. La velocidad con que cambia la cantidad de sal dentro del tanque es igual a la suma de los productos de las concentraciones de sal en las mezclas que están entrando por la velocidad con que entran esas mezclas, menos, al igual que en el primer caso, la concentración de la sustancia que hay dentro del tanque por la velocidad de salida. Así que al igual que en el primer caso, la concentración de la sustancia dentro del tanque es xt menos bt y la velocidad de salida es 4 litros por minuto. En el primer proceso solo entraba mezcla por un grifo, ahora entra mezcla por dos grifos. Por el primer grifo, la concentración de la mezcla es 0.01, pero ahora la velocidad es de 2 litros por minuto. Así que el primer término sería 0.01 por 2, esa es la velocidad con que está entrando sal por este grifo. Más la velocidad con que está entrando sal por este segundo grifo sería la concentración, que es 1/3 de la concentración que hay dentro de la mezcla, 1/3 de xt sobre dt, por la velocidad con que entra mezcla este grifo, que es 4 por 0,75. Agrupando términos semejantes, obtenemos que la derivada de x sería igual a 0.02 menos 3 xt sobre 350 más t. Para resolver esta ecuación diferencial ordinaria, que es válida entre 150, que es el tiempo en que el tanque se llenó hasta la mitad, y el tiempo final, que es 650, se necesita una condición inicial. Esta condición inicial es la cantidad de sal que hay en el tanque cuando el volumen de la mezcla era la mitad de la capacidad del tanque. Y esa cantidad se obtiene de la solución de la ecuación diferencial ordinaria resuelta en la primera parte del proceso. Así que evaluando la solución de la ecuación diferencial ordinaria que obtuvimos en la primera parte, el x de tm nos da este valor, que es 14,28. Debemos resolver la ecuación x' de t es igual a 0.02 menos 3 xt sobre 350 más t con condición inicial 14,28.
donde el tiempo está entre 150 y 650. Así que procedemos muy similar al caso anterior. Buscamos una función a mayúscula cuya derivada es igual a menos 3 dividido por 350 más t. Con ese le integramos, nos da el logaritmo de 350 más t a la menos 3. Calculamos la derivada de a la menos txt, que nuevamente nos va a dar la función 0.02 por e a la menos a sub t. Obtenemos que la derivada de e a la menos a txt es 0.02 por 350 más t al cubo. Usando el teorema fundamental del cálculo, obtenemos que la exponencial de menos at por xt va a ser igual a esa función evaluada en el tiempo t sub n, a esa función evaluada en el tiempo t sub m, más la integral desde t sub m hasta t de su derivada. Calculando la integral, que es un polinomio, llegamos a esta expresión. Hemos obtenido que 350 más t al cubo por xt es igual a este polinomio de orden 4, así que despejando xt obtenemos la cantidad de sal que hay en la salmuera entre el tiempo 150 y 650 minutos. Aquí presentamos un gráfico de la cantidad de sal que hay en el tanque. Este es el tiempo en que el tanque se llenó a la mitad, que es 150. Y en azul evoluciona la cantidad de sal desde 60 hasta 14,28. Y después desde 14,28 va evolucionando la sal que hay en el tanque. En este video hemos explicado la solución de los problemas de mezcla a través de un ejemplo donde la mezcla evoluciona en dos etapas. Les deseo que estén muy bien. Chao.